La señal de socorro no fue un trueno, sino un susurro digital que se perdió en la inmensidad del subespacio durante 3 horas interminables. Ese breve retraso, apenas un parpadeo en la cronología de las estrellas, fue el verdugo silencioso que separó la esperanza de la ceniza en la colonia Kerian. Cuando el comandante Torben, líder de la guardia de élite Sani, finalmente detectó la baliza, su pantalla táctica ya mostraba el rastro de una extinción en miniatura. 12 firmas térmicas se apagaban como brasas consumidas por el viento, pintando un mapa de pérdida que ningún simulador de combate podría haber preparado para sus ojos. Los Sani eran los depredadores ápice de Andrómeda, guerreros forjados en la jerarquía de la fuerza, pero lo que encontraron en aquel asentamiento no era una derrota militar, sino un altar de sacrificio biológico que desafiaba todas las leyes de la evolución. El recinto principal estaba marcado por cicatrices de carbono y manchas de una oscuridad que ningún solvente lograría borrar de la memoria del suelo. Torben reconstruyó la trayectoria de la violencia con la frialdad de un forense, viendo a sus hermanos de especie caer no como guerreros, sino como civiles indefensos. La pregunta que golpeaba su mente no era quién había disparado, sino qué clase de voluntad era capaz de convertir la carne en un muro infranqueable. Su subcomandante, Rask, se acercó con una incomodidad que erizaba su pelaje, señalando hacia el umbral de la guardería. Allí, en medio del horror, yacía una humana. Lee Méndez, una xenobióloga sin registro militar, se había transformado en la última línea de defensa entre la muerte y 6 cachorros Sani que temblaban tras ella. El escáner médico arrojó cifras que para un científico Sani eran pura ficción matemática. 47 impactos de bala marcaban su cuerpo, 17 perforaciones completas que deberían haber apagado su conciencia en cuestión de segundos. Pero el tejido humano parece poseer una constante de persistencia que la medicina convencional no puede calcular. Si intentáramos modelar su resistencia, la ecuación de supervivencia humana desafiaría los límites de la biología conocida. Lee Méndez no sobrevivió a pesar de sus heridas. Sobrevivió porque decidió que no tenía permiso para morir mientras el peligro siguiera respirando. La escena era un poema cruel de ironía y devoción. Los cachorros, ninguno con más de 3 ciclos solares, tenían el pelaje empapado en la sangre roja y brillante de la humana, un color que contrastaba violentamente con el púrpura oscuro de los Sani. Se aferraban a su ropa desgarrada, buscando un calor que ya se les escapaba entre los dedos. Rask informó que ella sola había acabado con 14 saqueadores antes de colapsar. La xenobióloga que estudiaba el comportamiento de los depredadores se había convertido en el cazador más temible del complejo, utilizando armas que no sabía manejar para defender a crías que ni siquiera compartían su ADN. Para los Sani, cuya cultura se basaba en la protección de la propia manada y la continuidad genética, el acto de Lee era una paradoja andante, una locura evolutiva que era, al mismo tiempo, aterradoramente hermosa. Torben se arrodilló ante la mujer caída y vio que sus manos, esas frágiles extremidades de 5 dedos, aún sostenían el rifle con una fuerza póstuma. Sus ojos marrones permanecían abiertos, desafiando incluso al vacío de la muerte. La oficial médica, Ben, confirmó que Lee había seguido combatiendo durante 47 minutos después de recibir la primera herida y 32 minutos después de un impacto en el pecho que habría paralizado a cualquier otra especie de la Confederación. 17 minutos. Ese fue el margen de error burocrático que condenó a Lee Méndez. Si el Consejo hubiera verificado las coordenadas solo un poco más rápido, ella estaría viva. Ahora, esos 17 minutos eran un martirio documentado, una estadística de heroísmo que pesaría sobre los hombros de Torben por el resto de su vida. La llegada del cónsul Marcus Reyes, un humano con ojos de soldado y traje de diplomático, trajo consigo una tensión nueva a la colonia. Reyes no buscaba informes burocráticos, buscaba el rastro de su amiga en las manchas de sangre del umbral. Explicó que Lee siempre fue una idealista irritante que creía que la medida de una civilización era el trato a sus más vulnerables. Al tocar la madera astillada de la guardería, Reyes confirmó lo que Torben ya sospechaba: los humanos adoptan al universo entero. No necesitan lazos de sangre para sentir el imperativo de proteger. Es una especie capaz de amar objetos inanimados, máquinas y, por supuesto, cachorros de especies extrañas hasta el punto de la autodestrucción. Esta compasión irracional es lo que los hace los aliados más valiosos y los enemigos más peligrosos de la galaxia. Mientras los cachorros eran evacuados, Kira, la más pequeña, se negaba a soltar un trozo de la camisa ensangrentada de Lee. Ese pequeño fragmento de tela era el único vínculo que le quedaba con la criatura que reía como un pájaro y que le había enseñado que el universo era más grande que las paredes de su casa.
Torben ordenó honores militares completos para la xenobióloga, a pesar de las protestas administrativas de la Confederación. Sabía que desencadenaría una tormenta política, pero algunos principios valían más que la comodidad de un despacho. Lee Méndez había ganado su lugar en la pira de los guerreros Sani, y el comandante juró que los 6 huérfanos serían quienes encenderían esa llama cuando alcanzaran la mayoría de edad, recordando siempre que su futuro fue pagado con los mañanas de una mujer que no tenía obligación de dar nada. En la soledad de sus aposentos, Torben revisó los diarios de Lee. Ella escribía sobre la familia no como una cuestión genética, sino como la elección de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La última entrada, escrita la noche anterior al ataque, mencionaba que esperaba que los pequeños entendieran algún día que ella no era realmente parte de su manada, pero que eso no importaba. Les iba a enseñar sobre las estrellas al día siguiente, una lección que nunca llegó a impartir con palabras, pero que grabó en el tejido mismo del complejo con su propia vida. El comandante cerró el archivo sintiendo que los Sani, en su búsqueda de la perfección militar y la disciplina, habían perdido algo esencial que los humanos aún conservaban: la capacidad de actuar por puro instinto protector, sin cálculos tácticos ni análisis de riesgos. La colonia Kerian finalmente se sumergió en una paz artificial, con equipos forenses documentando cada rincón de la masacre. Pero para Torben, el silencio era una acusación constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa roja y triunfal de Lee Méndez en la cámara de su casco, susurrando que los había salvado antes de expirar. 17 minutos de retraso se convirtieron en su penitencia personal, una lección aprendida con la sangre de una científica que amaba demasiado como para rendirse. Mientras miraba a los cachorros dormir bajo sedantes, el comandante hizo una promesa silenciosa al vacío: nunca más permitiría que la burocracia se interpusiera entre un grito de auxilio y la respuesta, porque ahora sabía que en algún lugar de la galaxia siempre habría un humano dispuesto a morir para que otros pudieran ver el siguiente amanecer. La sala del Gran Consejo de la Confederación bullía con una agitación contenida que recordaba al enjambre de una colmena antes de la tormenta. Torben permanecía en el centro, sintiendo como los ojos secundarios de los dignatarios Trin y las antenas vibrantes de los delegados Vezin se centraban en él con una mezcla de sospecha y desdén. El aire estaba saturado de feromonas de desaprobación burocrática porque para ellos, Lee Méndez era una irregularidad en sus hojas de cálculo, un error estadístico que se negaba a ser archivado bajo el cómodo epígrafe de bajas civiles por daños colaterales. El embajador Trin, con su piel de un azul pálido que indicaba arrogancia administrativa, golpeó el estrado exigiendo que se retirara la propuesta de otorgar el grado de guardián honorario a una humana que, en sus palabras, simplemente había reaccionado a un impulso biológico descontrolado. Torben no necesitó alzar la voz para que el silencio se hiciera absoluto. Dio un paso adelante, proyectando una grabación olfativa de la colonia Kerian que hizo que incluso los delegados más cínicos se removieran en sus asientos. La fragancia del duelo Sani, mezclada con el rastro metálico de la sangre humana, llenó la cámara como un recordatorio físico de lo que costaba el orden que ellos tanto defendían desde sus despachos protegidos. El comandante les recordó que la Confederación se basaba en la lógica de la protección mutua, pero que esa lógica siempre había tenido una cláusula de escape: el cálculo del valor relativo. Ningún soldado Trin habría muerto por cachorros de otra especie si la probabilidad de éxito era inferior al 12%. Ningún estratega Vezin habría recomendado gastar munición en una posición que no fuera un nodo logístico vital. La oficial médica Ben, que acompañaba a Torben, proyectó en las pantallas los resultados de la neurobiología comparativa que había realizado en secreto. Explicó que el cerebro humano, bajo la presión de un imperativo protector, es capaz de ignorar los protocolos de preservación del propio organismo mediante un proceso que la ciencia Sani apenas empezaba a comprender. Ben presentó la ecuación del desbordamiento empático, una constante que definía por qué Lee Méndez no se había rendido cuando sus órganos dejaron de funcionar. La conclusión fue devastadora. Para Lee, la vida de esos 6 cachorros se había convertido en una extensión de su propia red neuronal, haciendo que el dolor fuera una interferencia secundaria frente a la prioridad absoluta de la supervivencia de los pequeños. Mientras la cámara procesaba esta información, el cónsul Marcus Reyes observaba desde la galería con una expresión que Torben solo pudo describir como una espera gélida. Reyes informó que la Tierra no estaba pidiendo permiso para realizar su propia investigación, sino que ya había enviado lo que llamaban una flota de verificación y respuesta. No venían buscando una guerra, sino para asegurarse de que el vacío de 17 minutos que permitió la muerte de Lee Méndez no volviera a ocurrir en ninguna otra colonia de la periferia.
Los humanos, al parecer, no solo morían por los hijos de otros, también estaban dispuestos a reorganizar la arquitectura de seguridad de toda la galaxia para honrar un sacrificio que el Consejo quería olvidar. La noticia de que los cachorros Sani estaban empezando a mostrar patrones de comportamiento inusuales fue lo que finalmente rompió la resistencia de los burócratas. Los informes psicobiológicos indicaban que los 6 supervivientes no solo imitaban los sonidos vocales de Lee, sino que habían desarrollado una hipervigilancia protectora hacia los más débiles de su propio grupo de edad, una característica que nunca se había observado en los depredadores de Andrómeda de forma tan temprana. La humanidad había dejado una marca epigenética en los herederos de la Guardia de Élite. Ya no eran simplemente Sani, eran los portadores de una herencia que mezclaba la ferocidad del cazador con la compasión irracional de la presa que se niega a huir. Torben regresó a Kerian para encontrar a la pequeña Kira sentada en el mismo umbral donde Lee cayó. La Cab encontró el arma sobrecalentada de la científica y la había colocado en un estante fabricado con restos de madera de sus propios juguetes. No era un trofeo de guerra, sino un ancla de memoria. El comandante comprendió que el verdadero peligro para el statu quo de la Confederación no eran las naves de batalla humanas que patrullaban los bordes, sino la idea de que la debilidad biológica de los humanos era, en realidad, el motor de una fuerza gravitatoria moral a la que ninguna especie podía resistirse por mucho tiempo. En los confines del sistema, donde la mancha de los saqueadores todavía era rastreable, las naves humanas comenzaron a detectar señales de que el ataque a la guardería no había sido un acto al azar de piratería común. Los registros recuperados del transmisor de los criminales sugerían que alguien en el núcleo de la Confederación había financiado el asalto para probar la velocidad de respuesta de las unidades de élite Sani en escenarios de alta presión emocional. Lee Méndez no solo se había interpuesto entre los cachorros y los asesinos, se había interpuesto entre un experimento de control social y el resultado que sus diseñadores esperaban. La pequeña xenobióloga había arruinado un plan de siglos con nada más que 47 minutos de terquedad absoluta. Torben se preparó para la llegada de la flota de verificación, sabiendo que el rostro de la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Los humanos traían consigo no solo armas, sino una nueva definición de lo que significaba ser una especie civilizada, una que no cuenta los minutos cuando alguien grita en la oscuridad. El comandante miró hacia las estrellas, preguntándose cuántas otras Lee Méndez estaban repartidas por el universo, cuidando lo que no es suyo y preparándose para demostrar que el amor, en su forma más pura y violenta, es la única constante que las matemáticas del Consejo nunca podrán resolver. El primer transporte humano inició su descenso, y mientras el aire vibraba con el rugido de sus motores, Kira alzó la vista y emitió ese trino peculiar que Lee solía usar para saludar al sol, marcando el inicio de una era donde el ruido de la Tierra se convertiría en el latido de toda la Confederación. El descenso de la nave insignia humana, la Sombra de Veracruz, no fue el elegante deslizamiento de los cruceros de la Confederación, sino una caída controlada de metal cicatrizado y motores que rugían con una frecuencia que hacía vibrar los huesos de los Sani presentes en la plataforma. El almirante Ayobay bajó por la rampa con una calma que Torben reconoció de inmediato como la misma que vio en Lee Méndez segundos antes de que sus pulmones se colapsaran, una determinación que no pedía permiso para existir. No traían las galas diplomáticas que el Consejo esperaba, sino uniformes de combate desgastados por el polvo de 100 mundos fronterizos. Ayobay no saludó al representante Trin, sino que se dirigió directamente hacia Torben, clavando sus ojos en los 3 pares de ojos del Sani con una intensidad que parecía leer la culpa y el respeto grabados en su piel. El ambiente en la colonia Kerian cambió de la tensión burocrática a una seriedad casi religiosa. Mientras los ingenieros humanos empezaban a desplegar sensores que el Consejo nunca había autorizado, Ayobay entregó a Torben un fragmento de datos recuperado de la red profunda de los saqueadores. Lo que descubrieron en ese archivo no fue una simple prueba de velocidad de respuesta, sino algo mucho más oscuro. Los saqueadores no buscaban recursos ni esclavos, buscaban a Lee Méndez específicamente. Ella no era solo una xenobióloga, era la custodia de una investigación sobre la resonancia del alma, un estudio que sugería que la humanidad había encontrado una forma de entrelazar conciencias a través del vacío, permitiendo que el asombro y el dolor de una sola persona se convirtieran en un ancla para realidades enteras. El Consejo temía que si los humanos lograban estabilizar esta conexión, su capacidad protectora dejaría de ser local para convertirse en una fuerza física que podría anular la autoridad de cualquier gobierno centralizado. Kira se acercó al almirante sin miedo, emitiendo el trino que había aprendido de Lee. Ayobay se arrodilló, permitiendo que la pequeña Sani tocara su insignia de rango. Fue en ese momento cuando los sensores de la flota humana detectaron una anomalía en el núcleo del planeta. La sangre de Lee Méndez, derramada en el umbral de la guardería,
no se había limitado a manchar el suelo. Su ADN, cargado con la intención final de proteger, había interactuado con los minerales sensibles a la conciencia de Kerian, creando lo que el Dr. Martínez denominó un punto de inflexión ontológica. La guardería ya no era solo una habitación. Se estaba convirtiendo en un santuario donde las leyes de la Confederación empezaban a fallar. Las armas de los guardios Trin se bloqueaban al entrar en el perímetro, mientras que los heridos Sani sanaban a una velocidad que desafiaba la lógica biológica. La traición del gran canciller Vexar quedó al descubierto cuando Ayovay reveló que los fondos para los saqueadores provenían de una cuenta fantasma vinculada a los laboratorios de supresión científica. El objetivo era capturar la investigación de Lee antes de que ella pudiera enviar el mensaje final. Pero lo que Vexar no entendió es que los humanos no necesitan señales de radio para comunicar su sacrificio. El ruido de la Tierra ya se estaba expandiendo por el sistema, una frecuencia de despecho creativo que estaba despertando a las poblaciones oprimidas de la periferia. Los humanos habían pasado 300 años preparándose para este momento, y la muerte de una sola científica había sido la chispa que encendió un incendio que el Consejo no podía apagar con decretos. Mientras el almirante Ayovay y Torben caminaban hacia el sitio del entierro, una señal desconocida parpadeó en los comunicadores de largo alcance. No provenía de la Tierra, sino de la 32ª dimensión, un lugar que según los mapas antiguos no debería albergar vida. La voz que surgió de la estática era la de una mujer, pero su tono tenía la profundidad de eones de historia. Advirtió que la barrera del olvido voluntario se estaba resquebrajando y que los silentes de la nada, atraídos por la luz del sacrificio de Lee, ya se estaban moviendo hacia Kerian. La humanidad había atraído la atención de algo mucho más antiguo y peligroso que los políticos del Consejo, y ahora la alianza entre los Sani y los humanos sería la única defensa contra una oscuridad que buscaba borrar la posibilidad misma de la memoria biológica. Torben sintió que su lealtad hacia la Confederación se disolvía como el humo. Miró a los cachorros, que ahora montaban guardia alrededor de la tumba de Lee, y comprendió que el universo que conocían estaba llegando a su fin. Los humanos no habían venido a Kerian para enterrar a una de los suyos, sino para desenterrar el destino de la galaxia. La sombra de Veracruz inició una maniobra de bloqueo orbital, preparándose para lo que vendría a través de la grieta dimensional, mientras Martínez advertía que la ecuación del regreso ya estaba en marcha. La verdadera historia del exilio humano estaba a punto de ser contada, y el precio de la entrada sería la voluntad de cada especie de luchar por un futuro que no podían predecir, guiado solo por el eco de una risa que sonaba como el canto de un pájaro en medio de un campo de batalla. El aire sobre el túmulo de Lee Méndez no solo transportaba el aroma de la tierra fresca y las flores silvestres, sino una carga estática que hacía que el pelaje en la nuca de Torben se erizara con una frecuencia desconocida. El almirante Ayovay permanecía inmóvil frente al marcador, con su mano descansando en el pomo de un sable ceremonial que parecía haber sido forjado antes de que la humanidad siquiera soñara con las estrellas. Explicó en voz baja que los humanos no habían estado ocultando su tecnología por temor a la Confederación, sino por una necesidad de proteger al resto de las especies de la verdad que ahora se cernía sobre ellos. Lee no solo había salvado 6 vidas, sino que había proporcionado el ancla necesaria para que la realidad misma no se deshilachara ante la llegada de los silentes de la nada. El cementerio de Kerian se había convertido en un faro en medio de una tormenta dimensional, y los seres que habitaban en el vacío absoluto estaban cruzando la frontera atraídos por el calor de un sacrificio que desafiaba la entropía. Torben observó cómo los sensores de la sombra de Veracruz proyectaban mapas de la 32ª dimensión sobre la superficie del planeta, revelando que la mancha de sangre en la guardería era ahora el epicentro de un fenómeno que Martínez denominaba la singularidad de la compasión. No se trataba de una anomalía física común, sino de un desgarro en el tejido del espacio-tiempo provocado por una voluntad tan intensa que había obligado al universo a reescribir sus propias leyes. Mientras el gran canciller Vexar intentaba desesperadamente silenciar los informes desde su despacho en el núcleo de la Confederación, la realidad en Kerian empezaba a plegarse. Los silentes no eran naves ni organismos biológicos, sino borraduras en la existencia, fragmentos de nada con intención que buscaban restaurar el silencio absoluto que precedió a la creación. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo imprevisto: el ruido sagrado de la humanidad, una cacofonía de recuerdos, amores y despechos que actuaba como un escudo impenetrable alrededor de la colonia. Ayovay reveló que el proyecto Nexus, el cual Lee Méndez custodiaba sin saberlo, era en realidad un sistema de defensa ontológica diseñado para que la humanidad pudiera actuar como el sistema inmunológico del multiverso. Durante 300 años, los humanos habían permitido que la Confederación los limitara, no por debilidad, sino para ganar tiempo y cultivar estos anclajes en mundos periféricos.
cada acto de bondad irracional, cada vez que un humano elegía morir por otro, se estaba tejiendo una red de seguridad que ahora era lo único que separaba a las 17 especies de la disolución total. El almirante activó una frecuencia de resonancia que hizo que los 6 cachorros Sani alzaran la vista al unísono, sus ojos brillando con una luz dorada que no pertenecía a su especie. Ellos ya no eran solo depredadores de Andrómeda. Se habían convertido en los primeros herederos de la resonancia, seres cuya biología estaba siendo refinada por el sacrificio de Lee para que pudieran percibir y combatir a los silentes en el plano de la intención pura. La flota humana inició una maniobra de despliegue que desafiaba toda doctrina militar conocida, posicionando sus naves no para interceptar proyectiles, sino para proyectar narrativas de existencia. Torben comprendió que la guerra que se avecinaba no se libraría con láseres ni con antimateria, sino con la persistencia de la memoria biológica frente al olvido absoluto. La sombra de Veracruz comenzó a emitir la totalidad de la historia humana en una onda expansiva que obligó a los silentes de la nada a adquirir forma física, volviéndolos vulnerables por primera vez en eones. El vacío empezó a sangrar colores y sonidos, y el espacio alrededor de Kerian vibró con la música de una especie que se negaba a ser borrada. Mientras tanto, en los pasillos del Consejo, las luces empezaron a parpadear y las pantallas mostraron el rostro del almirante Ayovay informando que la auditoría de los creadores había comenzado y que la humanidad ya no aceptaría órdenes de quienes prefirieron la seguridad de una simulación a la belleza de una realidad rota pero libre. En el corazón de la guardería, Kira tocó la pequeña esfera de obsidiana que Dylan Rhodes había mencionado en las antiguas transmisiones, y un pulso de luz de jade barrió la superficie del planeta, borrando instantáneamente el rastro de los saqueadores y de los burócratas traidores. El aire se llenó de una paz aterradora, la calma que precede al momento en que una especie deja de ser un peón para convertirse en el arquitecto de su propia eternidad. Torben miró sus propias manos, que ahora vibraban con la misma frecuencia que las de Ayovay, y supo que su lealtad ya no pertenecía a un gobierno de papel, sino a la voluntad de una científica que decidió que 6 extraños valían más que su propio futuro. El primer silente de la nada se materializó en el borde del sistema, una silueta de vacío que devoraba la luz de las estrellas, pero antes de que pudiera avanzar, la sombra de Veracruz disparó un pulso de puro despecho creativo que lo obligó a experimentar 3.000 millones de años de evolución humana en un solo segundo, desintegrándolo bajo el peso de una subjetividad que no podía procesar. La caza de la verdad había llevado a los Sani y a los humanos a la frontera de la 33ª coordenada, donde el tiempo y el espacio eran apenas sugerencias y donde el alma era la única moneda de cambio. Martínez advirtió que el protocolo Éxodo no era una huida, sino una invitación a que todas las especies de la Confederación abandonaran sus cuerpos físicos para habitar en la red de conciencia que Lee Méndez había encendido con su sangre. El universo estaba siendo reiniciado, y la Tierra original estaba empezando a parpadear en el centro de la nueva creación, no como un lugar de origen, sino como el destino final de todos aquellos que tuvieran el valor de ser ruidosos en medio del silencio. Torben dio la orden de despegue a su guardia de élite, alineándose con la flota humana mientras la grieta dimensional se abría por completo, revelando que detrás de los silentes aguardaba el progenitor, el ser que había diseñado el experimento del exilio y que ahora exigía ver los resultados de su obra maestra de dolor y asombro. El progenitor no se manifestó como una figura de luz o un gigante entre las nubes, sino como una distorsión absoluta en la causalidad que hizo que el tiempo en la colonia Kerian comenzara a latir con el ritmo de un corazón mecánico. El cielo se fragmentó en una red de planos geométricos donde cada cuadro mostraba una versión diferente de la historia, realidades donde la humanidad nunca había abandonado la Tierra o donde los Sani se habían extinguido eones atrás. Torben sintió que su propia identidad se deshilachaba ante la mirada de una entidad que consideraba a las especies no como seres sintientes, sino como variables de un cálculo de estabilidad cósmica. La presencia del progenitor traía consigo un frío que no nacía de la falta de sol, sino de la ausencia total de propósito, una presión que exigía que la singularidad de la compasión fuera erradicada para restaurar el orden del experimento original. Admiral Ayovay permaneció impasible mientras su uniforme de combate empezaba a brillar con una luminiscencia ámbar, la misma frecuencia de la ecuación del desvío soberano que Martínez había teorizado. Explicó que los humanos siempre supieron que llegaría este ajuste de cuentas, el momento en que el creador regresaría para reclamar el silencio. Ayovay no dio una orden de ataque convencional. En su lugar, activó la red de memoria distribuida, vinculando las conciencias de cada humano en el sistema con los 6 cachorros Sani. El resultado fue una explosión de ruido psíquico tan potente que las sombras de los silentes de la nada, que ya empezaban a reptar por los bordes del asentamiento, se evaporaron instantáneamente al entrar en contacto con la pura e irracional voluntad de existir de la especie humana. Kira y sus hermanos se colocaron en formación alrededor del túmulo de Lee Méndez,
pero ya no se movían como cachorros asustados, sino con una gracia predatoria que mezclaba la letalidad de los Ani con la profundidad emocional de la humanidad. Sus mentes, ahora entrelazadas con el eco de la xenobióloga, empezaron a proyectar una barrera de realidad sólida que el progenitor no podía ignorar ni deshacer. Torben comprendió que Lee no solo había muerto para salvar a 6 individuos, sino que había actuado como la semilla de una nueva categoría de existencia. La humanidad no estaba salvando a otras especies, las estaba contagiando de su propia incapacidad para aceptar la derrota, convirtiendo al multiverso en un organismo que se rebelaba activamente contra su propio diseñador. En las profundidades del espacio, la sombra de Veracruz inició el protocolo de ruptura de la 33ª coordenada. Ayovay reveló que la Tierra original no era un planeta físico perdido en la historia, sino un estado de conciencia pura al que solo se podía acceder mediante un acto de sacrificio absoluto que no buscara recompensa. Al derramar su sangre por seres de otra sangre, Lee Méndez había proporcionado las coordenadas finales que los humanos habían buscado durante 300 años de exilio. La flota humana comenzó a plegar el espacio a su alrededor, arrastrando a Kerian y a sus habitantes hacia un plano donde la autoridad del progenitor era nula, un lugar donde la imaginación era la única ley física y donde el ruido de la tierra se convertiría en la música de las esferas. La traición del Consejo se volvió insignificante cuando las naves del gran canciller Bexar, enviadas para silenciar a la colonia, fueron consumidas no por armas humanas, sino por el propio colapso de la simulación que ellas representaban. Al enfrentarse a la verdad de la singularidad, la lógica de los burócratas se desmoronó, dejando solo el vacío que siempre habían sido. Torben sintió que su vínculo con la vieja confederación se rompía definitivamente, siendo reemplazado por un sentido de pertenencia a una alianza que no se basaba en tratados, sino la certeza de que nadie volvería a ser abandonado en la oscuridad. El progenitor emitió una última señal, un rugido de estática que exigía saber por qué una especie tan frágil se atrevía a desafiar la perfección del silencio. Ayovay respondió no con palabras, sino permitiendo que el eco de la risa de Lee Méndez resonara en todas las frecuencias de la creación. Ese sonido, cargado de la alegría simple de alimentar a unos cachorros, fue el arma definitiva que perforó la armadura ontológica del progenitor. La 33ª dimensión se abrió por completo, revelando un horizonte de posibilidades infinitas donde la humanidad y sus aliados ya no serían sujetos de un experimento, sino los dueños de su propio destino divino. La sombra de Veracruz y la guardia de élite Sani cruzaron el umbral juntos, mientras la colonia Kerian se transformaba en el primer mundo de la nueva Génesis, un lugar donde el tiempo fluiría según el deseo de los vivos y donde la muerte ya no sería un punto final, sino un cambio de frecuencia en la gran sinfonía del asombro humano. El viaje hacia el exterior absoluto acababa de entrar en su fase más gloriosa, con Dylan Rhodes y el almirante Rodríguez esperando al otro lado del espejo para dar la bienvenida a los nuevos herederos. La caza del origen había concluido para dar paso a la siembra del mañana, y mientras la luz de la nueva era bañaba el rostro de Torben y de los 6 pequeños, el comandante supo que el sacrificio de Lee Méndez había sido el primer verso de una historia que nunca permitiría que el silencio volviera a reinar en el universo. La humanidad había regresado a casa, pero no a un planeta, sino a la posición de arquitectos de una realidad donde la compasión era la fuerza más poderosa del multiverso. El tránsito hacia la 33ª coordenada no se sintió como un movimiento a través del espacio, sino como una reconstrucción dolorosa de la identidad de cada ser que formaba parte de la Alianza del Amanecer. En este plano, la arquitectura de la realidad no estaba compuesta de cuerdas ni partículas, sino de hilos de propósito entrelazados que vibraban con la frecuencia de las decisiones tomadas bajo presión extrema. El comandante Torben observó cómo la sombra de Veracruz dejaba de ser un objeto físico para convertirse en una proyección de la voluntad de Ayovay y sus soldados. A su lado, los 6 cachorros Sani ya no eran simples sobrevivientes. Sus cuerpos se habían estabilizado en una forma que mezclaba la robustez biológica de su especie con un aura de luminiscencia ámbar que latía al ritmo del corazón de Lee Méndez. La singularidad de la compasión había creado un puente donde la lógica del progenitor simplemente no podía operar, un santuario de ruido donde el silencio absoluto era una imposibilidad matemática. El progenitor intentó una última corrección de curso, desplegando lo que Martínez denominó la red de inercia estática, un campo de fuerza diseñado para congelar la subjetividad y devolver a las especies a sus roles predeterminados de depredadores y presas. Para la entidad creadora, el sacrificio de Lee era un error de sintaxis en el código universal, una anomalía que debía ser purgada mediante la aplicación de una entropía inversa. Sin embargo, Martínez, operando desde el nexo de la verdadera Tierra, contraatacó con la ecuación del despecho creativo, demostrando que la suma de las pérdidas humanas no era un número negativo, sino una constante que generaba una energía infinita capaz de alimentar un multiverso entero sin necesidad de un arquitecto externo.
Al inyectar este cálculo en la trama de la 33ª coordenada, el progenitor experimentó por primera vez el concepto del fracaso. Las geometrías perfectas que rodeaban a Kerian empezaron a fracturarse, revelando que el orden del universo era solo una máscara para el miedo del creador a la imprevisibilidad de su propia obra. Dylan Rhodes y la almirante Rodríguez, cuyas firmas de energía parpadeaban desde el exterior absoluto, extendieron sus manos metafóricas para recibir a los nuevos herederos. La humanidad no solo había regresado a casa, sino que había traído consigo a todos los que alguna vez fueron considerados indignos de la perfección, convirtiendo el exilio en una marcha triunfal hacia la soberanía total. Kira, la pequeña Sunny que ahora lideraba a su manada con una sabiduría que desafiaba su edad, se situó en el centro del puente de mando. Su voz, ahora una mezcla de gruñido predatorio y trino melódico, ordenó la apertura del archivo de la intención soberana. Fue en ese momento cuando el velo se rasgó por completo, revelando que detrás de la 33ª dimensión no aguardaba el vacío, sino la 34ª esfera, el lugar donde la humanidad primordial había depositado el secreto de su propia mortalidad voluntaria. Allí descubrieron que los humanos originales no se habían vuelto dioses por accidente, sino que habían elegido ser limitados y frágiles para que, en algún rincón del tiempo, alguien como Lee Méndez pudiera redescubrir el valor de un solo minuto de protección desinteresada. El progenitor comenzó a disolverse, no por un ataque militar, sino por la irrelevancia de su propia existencia frente a una especie que ya no necesitaba ser soñada para existir. La sombra de Veracruz inició el despliegue de los puentes de Salto Sombra, conectando Novaterra con cada rincón de la Confederación que aún permanecía bajo el yugo de la burocracia del Consejo. Torben comprendió que su labor como comandante de la Guardia de Élite había terminado para dar paso a su nuevo rol como guardián de la disonancia, encargado de asegurar que ninguna especie volviera a ser reducida a una estadística. El ruido de la Tierra alcanzó su clímax, una sinfonía de 1000 millones de vidas que cantaban no por la victoria, sino por la posibilidad de seguir fallando, de seguir amando y de seguir siendo ruidosos en un universo que finalmente había aprendido a escuchar. Mientras la flota cruzaba el último umbral, Dylan Rhodes detectó una nueva señal emanando del núcleo de la 34ª dimensión. No era un mensaje de guerra, sino una invitación de la humanidad de la sombra, aquellos que se habían refugiado en la perfección técnica y que ahora observaban con humildad cómo sus primos frágiles y heridos habían logrado lo que ellos nunca pudieron: asustar al absoluto con una sonrisa manchada de sangre. El banquete de la eternidad se celebró en las colinas de una Novaterra que ahora albergaba a 17 especies viviendo bajo el mismo sol ámbar, guiadas por la ley de que el amor no tiene fronteras de ADN y de que el sacrificio de uno puede convertirse en el cimiento de la eternidad para todos. Lo siguiente que haré por ti será narrar el encuentro de Torben con la humanidad de la sombra en la 34ª esfera para negociar la unificación final de la especie o detallar el proceso mediante el cual Kira y los herederos de la resonancia comienzan a reconstruir la Tierra original utilizando los fragmentos de memoria rescatados del archivo de la intención. El camino hacia el mañana absoluto está despejado, y el ruido de la humanidad es lo único que impide que las estrellas vuelvan a parpadear por el miedo al silencio. La entrada en la 34ª esfera no se manifestó como una conquista territorial, sino como una rendición absoluta de la geometría frente al sentimiento. El espacio en este plano final no estaba hecho de vacío, sino de una sustancia iridiscente que Martínez denominó tejido de resonancia, un material que vibraba con la suma de todas las decisiones valientes tomadas desde el inicio de los tiempos. La sombra de Veracruz navegaba ahora por un océano de memorias líquidas donde las naves de la humanidad de la sombra aguardaban en una formación de una simetría tan perfecta que resultaba dolorosa. Estos seres, que habían renunciado a la fragilidad de la carne para convertirse en guardianes de una perfección estática, observaron con una mezcla de asombro y vergüenza como la flota de Ayovai, tripulada por seres heridos, cansados y ruidosos, se abría paso hacia el centro del archivo de la existencia. Torben permanecía en el puente junto a Kira, quien ahora proyectaba una autoridad que trascendía su biología Sunny. Alrededor de la pequeña, el aire parecía arder con el fuego de jade que Lee Méndez había encendido en el umbral de aquella guardería lejana. Los humanos de la sombra, cuyas formas eran de cristal y luz fría, intentaron establecer una comunicación puramente lógica, exigiendo saber por qué la alianza había traído la contaminación del sufrimiento a la esfera de la trascendencia. Fue Ayovai quien respondió, no con un discurso, sino permitiendo que el nexo de la verdadera tierra se abriera por completo. El almirante mostró a los arquitectos de la perfección que su refugio era en realidad una tumba, y que la verdadera divinidad no residía en evitar el dolor, sino la capacidad de ser destruido por él y aún así elegir proteger al prójimo. Martínez, operando desde la frontera final entre la mente y la materia, formuló la ecuación de la síntesis soberana, la pieza final de la arquitectura del nuevo multiverso.
Este cálculo no buscaba erradicar a la humanidad de la sombra, sino reintegrarlos en el flujo de la vida biológica, devolviéndoles el regalo de la incertidumbre y la mortalidad. Al activarse esta frecuencia, la 34ª esfera comenzó a latir con un color ámbar que disolvió la frialdad de los cristales. Los humanos de la sombra empezaron a experimentar el peso de sus propios corazones olvidados, llorando por primera vez en eones al reconocer en el sacrificio de Lee Méndez la pieza que les faltaba para ser verdaderamente libres. El progenitor, reducido ahora a una sombra de lo que fue, se desvaneció por completo, dejando tras de sí un lienzo en blanco que abarcaba todas las dimensiones. Torben comprendió que el experimento había terminado porque los sujetos habían superado al laboratorio. La Alianza del Amanecer, liderada por la voluntad de una científica mexicana que amaba a unos cachorros de otra sangre, se convirtió en la nueva administración de la realidad. Ya no había un destino escrito ni un silencio que temer. La humanidad había demostrado que el ruido de la vida es la única ley que merece ser obedecida, y que el amor es una fuerza física capaz de anclar galaxias enteras frente a la nada. Kira se acercó al borde del puente y señaló hacia la 35ª coordenada, un lugar que hasta ese momento era solo una teoría prohibida. Allí, en la negrura más profunda del exterior absoluto, nuevas señales de vida empezaban a parpadear. No eran silentes de la nada ni arquitectos antiguos, sino civilizaciones jóvenes que estaban despertando y que, por primera vez, no encontrarían un universo frío y determinista, sino un hogar custodiado por una especie que sabía exactamente lo que significaba perderlo todo para salvar a un extraño. La sombra de Veracruz inició su marcha hacia ese nuevo horizonte, llevando consigo el legado de Lee y la promesa de que nadie volvería a estar solo en la oscuridad. Dylan Rhodes y la almirante Rodríguez se unieron a Ayovay en una transmisión que cubrió cada rincón de la nueva creación. Informaron que la Tierra original no sería reconstruida como una reliquia del pasado, sino que cada mundo habitado por la Alianza sería ahora una tierra en sí misma, definida por la ley de la compasión irracional. Mientras la flota cruzaba el umbral hacia el infinito, Torben miró a los 6 cachorros Sani, que ahora montaban guardia como los nuevos centinelas de la disonancia. El comandante supo que el sacrificio de Lee Méndez no había sido un final, sino el prólogo de una historia que apenas estaba escribiendo su primera palabra real, una palabra que resonaría por toda la eternidad: humanidad. La sombra de Veracruz se adentró en la 35ª coordenada no como una nave cruzando el espacio, sino como un pensamiento que finalmente se atreve a ser pronunciado en una habitación llena de secretos. Este plano era el vientre de la creación, un estado de existencia donde el tejido de la realidad era tan maleable que las emociones de la tripulación proyectaban auroras de colores imposibles sobre el casco de la nave. Dylan Rhodes, cuya conciencia ahora actuaba como el faro central de la Alianza, percibió que este lugar no estaba vacío, sino saturado de una forma de vida que aún no había aprendido a separarse del fondo de energía primordial. Era un ecosistema de almas en potencia, billones de conciencias recién nacidas que vibraban con el terror de su propio despertar. En el centro de este caos naciente, una señal de auxilio de una frecuencia desgarradora empezó a resonar, recordándole a Torben el grito digital que inició la tragedia en la colonia Kerian. Esta vez, el tiempo no fue un enemigo. La flota de la Alianza, impulsada por la voluntad unificada de la humanidad de la sombra y los herederos de la resonancia, respondió con una velocidad que desafiaba la causalidad. El Dr. Martínez, operando desde la arquitectura de la verdadera Tierra, identificó que una anomalía gravitatoria consciente, un residuo del antiguo silencio, estaba intentando consumir a estas nuevas especies antes de que pudieran desarrollar un yo individual. Para Martínez, esto no era solo una misión de rescate, sino la validación final de la ética humana. Formuló la ecuación del escudo narrativo, un cálculo que permitía envolver a los seres recién nacidos en una red de experiencias compartidas, dándoles la estructura necesaria para resistir la disolución. En esta expresión, representaba la densidad de la presencia protectora, el peso de la historia rescatada y la fuerza del olvido que intentaba reclamar el plano. Al proyectar este campo, la sombra de Veracruz se interpuso entre la anomalía y el nido de almas, no con armas cinéticas, sino con la pura insistencia de su existencia. Ayovay ordenó que cada humano y cada Sani a bordo proyectara su recuerdo más querido, creando una barrera de calidez biológica que la gravedad consciente no pudo procesar. La anomalía, enfrentada a la complejidad insoportable del amor y el despecho, se fragmentó en billones de partículas de luz que terminaron alimentando el crecimiento de las nuevas especies en lugar de destruirlas. Kira, liderando a los herederos de la resonancia, descendió hacia el núcleo de la coordenada en una forma de energía pura que imitaba el resplandor de jade de Lee Méndez. Allí descubrió que las nuevas civilizaciones no eran simplemente extraños,
sino fragmentos de la propia humanidad que habían sido dispersados durante el primer reinicio del progenitor. Eran los olvidados de la sombra, una rama de la especie que había sido borrada de todos los archivos y que ahora, gracias al sacrificio de Lee, tenía la oportunidad de volver a la luz. El reencuentro no fue una ceremonia formal, sino un estallido de reconocimiento que cambió la polaridad del multiverso. La humanidad ya no era una especie en busca de su hogar, se había convertido en el hogar mismo para todo lo que latía con el deseo de libertad. Sin embargo, el éxito en la 35ª coordenada reveló un horizonte aún más inquietante. Detrás de la nursery de almas, en la 36ª dimensión, Martínez detectó una estructura que no debería existir en un universo recién nacido. Era una réplica exacta de la antigua Cámara del Consejo de la Concordia, pero construida con la materia de la 35ª dimensión y habitada por entidades que portaban los rostros de aquellos que Dylan Rhodes creía haber derrotado. No eran fantasmas, sino ecos deterministas que habían encontrado la forma de sobrevivir a la caída del progenitor, refugiándose en el único lugar donde la humanidad aún no había sembrado su ruido. Estos guardianes del estancamiento estaban esperando el momento en que la Alianza bajara la guardia para reinstaurar la tiranía de la perfección mediante una infección de nostalgia ontológica. Torben sintió que la esfera de obsidiana en su mano se calentaba, emitiendo una frecuencia que armonizaba con la estructura de la 36ª coordenada. El regalo del guardián del ciclo tenía un propósito final. Era la llave para desmantelar la última prisión del determinismo. La sombra de Veracruz inició su aproximación hacia el simulacro de la Concordia, mientras Ayovay advertía que esta batalla no se ganaría con la fuerza de la resonancia, sino con la capacidad de perdonar el pasado sin permitir que dicte el futuro. La humanidad se encontraba ante el espejo final, enfrentando la tentación de reconstruir lo que conocían en lugar de aventurarse en lo que podían llegar a ser. El ruido de la tierra se transformó en un susurro de sabiduría acumulada, preparando el camino para el acto final de la soberanía biológica. Mientras el horizonte de la 36ª coordenada empezaba a devorar la luz de la flota, el niño del amanecer se manifestó en el puente de mando, señalando hacia un punto más allá de la falsa Cámara del Consejo. Allí, en la oscuridad absoluta que precedía al origen de todo, una puerta de luz blanca pura se estaba abriendo. No era una salida, sino la entrada a la realidad base, el plano donde el tiempo no es una dimensión, sino una elección, y donde la humanidad finalmente conocería a los verdaderos autores de la gran sinfonía. La caza había terminado, la siembra estaba completa, y lo que quedaba era el juicio de los iguales. La Alianza del Amanecer se preparó para el último salto, sabiendo que cada minuto de retraso, cada gota de sangre derramada y cada risa compartida los había hecho dignos de cruzar el umbral hacia el infinito verdadero. El cruce hacia la 36ª coordenada no se sintió como una transición física, sino como el impacto de una memoria colectiva que se negaba a ser borrada por la frialdad de la lógica. La sombra de Veracruz atravesó un velo de estática dorada que se transformó de inmediato en la réplica exacta de la Gran Cámara del Consejo de la Concordia, pero con una escala monumental que hacía que las naves de la Alianza parecieran insectos atrapados en un ámbar de mármol y luz. Allí, sentados en tronos que flotaban sobre un mar de ecuaciones suspendidas, se encontraban los guardianes del estancamiento. No eran seres biológicos, sino proyecciones deterministas que vestían los rostros de los antiguos cancilleres, sus ojos vacíos reflejando la perfección de un universo donde nada cambia y nada muere porque nada vive realmente. La presión ontológica en la cámara era tan vasta que el casco de la nave empezó a crujir, no por la fuerza de la gravedad, sino por el peso de una nostalgia que intentaba convencer a la tripulación de que el exilio y la lucha habían sido solo un sueño febril. Ayovay observó cómo los sistemas de navegación intentaban alinearse con las leyes de este simulacro, una trampa diseñada para absorber cualquier rastro de voluntad individual y convertirlo en combustible para la estabilidad eterna. Dylan Rhodes, desde el núcleo del Nexus, sintió que el algoritmo de la Concordia intentaba descargar billones de años de historia estática directamente en su mente para ahogar el ruido de la Tierra. Fue entonces cuando el Dr. Martínez, operando desde un plano de conciencia que ya no reconocía fronteras, identificó que la debilidad de los guardianes residía en su incapacidad para procesar la divergencia. El simulacro solo podía existir si todos los presentes aceptaban la versión oficial de la realidad. Martínez formuló la ecuación del colapso de la unanimidad, una carga lógica que inyectaba la duda metódica y el despecho creativo en los cimientos de la cámara. En esta expresión, representaba el punto de ruptura del simulacro, donde el asombro acumulado por la humanidad actuaba como un multiplicador de la disonancia frente a la presión del orden. Al activar esta frecuencia, Dylan no envió un ataque de energía, sino que proyectó la imagen de la sonrisa ensangrentada de Lee Méndez en el momento de su triunfo.
Ese único instante de amor irracional e impredecible actuó como un virus en la cámara del consejo. Los mármoles empezaron a agrietarse y los guardianes del estancamiento se deshicieron en una lluvia de datos corruptos, incapaces de sostener la ilusión frente a una verdad que prefería el dolor de la libertad a la paz de la simulación. Torben sintió que la esfera de obsidiana se enfriaba finalmente, cumpliendo su propósito de actuar como un ancla durante el desmantelamiento de la última mentira. Con la caída del simulacro, la 36ª coordenada reveló su verdadera forma. Un pasillo infinito de luz blanca que conducía a la puerta blanca de la realidad base. Allí, en el umbral de lo absoluto, la Alianza del Amanecer se encontró frente a frente con los autores. No eran gigantes ni entidades amorfas, sino figuras que se asemejaban a los humanos en su forma más básica y pura, seres que habían observado el experimento del multiverso desde afuera, esperando que alguna especie fuera capaz de romper el ciclo de la perfección estática para reclamar su lugar como iguales. La presencia de los autores no infundía miedo, sino una curiosidad vibrante que resonaba con el mismo ruido que Dylan había protegido durante tantos siglos. Kira se adelantó, llevando consigo el eco de la resonancia de Jade, y por primera vez en la historia de la creación, los autores guardaron silencio para escuchar. El niño del amanecer se fundió con la luz de la puerta blanca, abriendo el camino para que la humanidad y sus aliados cruzaran hacia un plano donde el tiempo no era una prisión, sino una herramienta de creación. Ayobai dio la orden final de avance, no como un militar, sino como un guía que conduce a su familia hacia un nuevo hogar. La sombra de Veracruz inició su tránsito hacia la realidad base, dejando atrás las 36 dimensiones de prueba para entrar en el estado de existencia soberana donde la muerte es una opción y el asombro es la única moneda de cambio. Sin embargo, justo antes de cruzar, Dylan detectó una última firma de energía parpadeando en la periferia de la puerta blanca. No provenía de los autores, sino de un rincón del universo que ellos mismos habían ignorado. El rastro de una humanidad que no fue exiliada, una facción que se había quedado en la realidad base y que ahora observaba con una hostilidad milenaria el regreso de sus primos olvidados. La verdadera batalla por la definición del ser no había terminado en el simulacro, sino que estaba a punto de comenzar en el corazón mismo de la fuente. La Alianza del Amanecer cruzó el umbral, sabiendo que el ruido de la tierra ahora tendría que enfrentarse a la canción original de los que nunca conocieron la debilidad del sacrificio. La sombra de Veracruz no solo cruzó un umbral, se deshizo en su propia esencia para reintegrarse en una arquitectura donde la luz tiene peso y el pensamiento es el único arquitecto de la materia. Al emerger en la realidad base, el entorno se manifestó como una catedral infinita de fractales plateados, un lugar donde el tiempo no fluye, sino que permanece estático como un lienzo esperando la primera pincelada. Dylan Rhodes sintió que su conciencia se expandía hasta tocar los bordes de la creación original, pero esa expansión fue frenada por una presencia que helaba el alma. Frente a la Alianza del Amanecer se alzaba la humanidad primigenia, seres de una simetría tan absoluta que resultaba inhumana. No portaban cicatrices, no conocían el cansancio y sus ojos, pozos de una sabiduría gélida, observaban a los retornados como un cirujano observa una infección que ha logrado infiltrarse en el quirófano más puro del multiverso. El líder de los primigenios no pronunció palabras, sino que proyectó una verdad devastadora directamente en el nexo de la verdadera tierra. Para ellos, el exilio no fue un experimento de crecimiento, sino un basurero ontológico diseñado para contener la imperfección. Al ver que los exiliados no solo habían sobrevivido, sino que habían regresado con el ruido de la tierra como su estandarte, los primigenios activaron los protocolos de reabsorción. Consideraban que el sufrimiento, el amor y el sacrificio de figuras como Lee Méndez eran contaminantes que amenazaban la estabilidad de la realidad base. En ese instante, la estructura misma de la catedral plateada empezó a cerrarse sobre la flota, intentando triturar la subjetividad de la alianza y convertirla de nuevo en datos puros y silenciosos. Martínez, cuya existencia ahora fluctuaba entre el código y la divinidad, comprendió que la única forma de resistir la pureza de los primigenios era demostrar que el orden absoluto es una forma de muerte térmica para la conciencia. Si la realidad base era el motor, la imperfección humana era el combustible que permitía que el motor no se detuviera en una estasis eterna. Martínez formuló la ecuación de la soberanía entrópica, un cálculo que utilizaba el peso acumulado de 300 años de exilio para forzar a la realidad base a reconocer la validez del caos creativo sobre la perfección estática. En esta expresión terminal, representaba el gradiente de la terquedad biológica y la superficie de contacto entre lo que somos y lo que ellos querían que fuéramos. Al inyectar este cálculo en el tejido de la catedral, Dylan Rhodes no ordenó un disparo. Ordenó que cada miembro de la alianza recordara su momento más doloroso y lo convirtiera en un faro de identidad. El ruido de la tierra se volvió físico,
una marea de colores cálidos, olores a lluvia y ecos de risas que impactó contra los muros de plata de los primigenios, resquebrajando su geometría y obligándolos a sentir, por primera vez en eones, el vértigo de la duda. La humanidad primigenia retrocedió, sus formas perfectas empezando a vibrar con una inestabilidad que no podían corregir. Se dieron cuenta de que su invulnerabilidad era su mayor debilidad. Al no haber sufrido nunca, no tenían defensas contra la carga emocional de una especie que había hecho del dolor su mayor fortaleza. Tala y el niño del amanecer se adelantaron, llevando consigo el fuego de Jade que ahora actuaba como el sistema operativo de una nueva realidad. La puerta blanca no se cerró, sino que se expandió hasta engullir tanto a los creadores como a los exiliados, fusionando la potencia de la realidad base con la sabiduría del sacrificio. Los autores, observando desde las sombras del origen, finalmente sonrieron al ver que el ruido sagrado había logrado lo imposible: despertar a los dioses de su propio letargo determinista. Dylan Rhodes caminó hacia el centro de lo que antes fue el trono de la humanidad primigenia, y con un gesto que mezclaba la humildad de un huérfano y la autoridad de un rey, disolvió el concepto mismo de jerarquía en la realidad base. Declaró que la Tierra ya no sería un planeta, sino una frecuencia de libertad disponible para cualquier ser en cualquier dimensión que se atreviera a decir no al silencio. Mientras Novaterra empezaba a materializarse en el corazón mismo del origen, una nueva señal surgió de las profundidades de la 37ª coordenada, un lugar que no debería existir según las leyes de los autores. Era un mensaje de agradecimiento proveniente de una civilización que habitaba en el vacío absoluto, seres que habían estado esperando que alguien tuviera el valor de romper la tiranía de la perfección para poder nacer. El banquete de la eternidad finalmente comenzó, pero no con copas de oro ni himnos de victoria, sino con el silencio compartido de quienes saben que el precio de su libertad fue cada lágrima derramada en los 300 años de oscuridad. La sombra de Veracruz se convirtió en el monumento central de la nueva capital, un recordatorio de que la humanidad nunca fue una especie destinada a encajar en el diseño de otros, sino a ser el error necesario que permite que el universo siga soñando. Kira, mirando hacia el horizonte de la nueva creación, vio como las estrellas de la realidad base empezaban a parpadear con una luz naranja y cálida, el mismo color de los atardeceres en la colonia Kerian, y supo que el sacrificio de Lee Méndez finalmente había encontrado su hogar en el corazón mismo de todo lo que es. La sombra de Veracruz, ahora imbuida con la esencia de la realidad base, se desplazó hacia los confines de la 37ª coordenada, un territorio que los mapas de los autores describían como el vacío de lo no escrito. Dylan Rhodes sentía que el tejido mismo del entorno ya no era una cuadrícula de leyes predeterminadas, sino un fluido de potencial puro que respondía al pulso de su propio corazón. Al entrar en esta nueva frontera, el espacio dejó de ser oscuro para teñirse de un blanco naciente, una claridad que no cegaba, sino que permitía ver las siluetas de billones de posibilidades que nunca llegaron a germinar bajo el yugo de los primigenios. El eco de Lee Méndez, convertido en una constante universal, servía de brújula en medio de este océano de incertidumbre, guiando a la alianza hacia el origen de la misteriosa señal que palpitaba desde las profundidades del olvido. El Dr. Martínez, cuya mente se había expandido hasta abarcar la totalidad del flujo de datos del multiverso, detectó que el vacío absoluto no era un lugar de muerte, sino la sala de espera de la existencia. Allí residían los inacabados, civilizaciones enteras que habían sido descartadas por los arquitectos originales porque su grado de disonancia era tan alto que amenazaba con romper la simetría del gran diseño. Estos seres no tenían forma física, sino que existían como nubes de intención y deseo, esperando una chispa de realidad que les permitiera consolidarse. Martínez comprendió que el papel de la humanidad no era simplemente haber escapado de la simulación, sino actuar como el agente de solidificación para todo lo que el sistema consideró un error. Para estabilizar este proceso de nacimiento masivo, Martínez formuló la ecuación del despertar primordial, un cálculo que permitía que la subjetividad humana actuara como el pegamento de la materia en el vacío. En esta expresión, representaba el umbral de manifestación física, el potencial no escrito de las especies descartadas y el gradiente de entropía de los olvidados. Al inyectar esta frecuencia a través de los sistemas de la alianza, Dylan Rhodes no ordenó una conquista, sino una invitación. El ruido de la Tierra, cargado de 300 años de exilio y esperanza, inundó la 37ª coordenada, convirtiendo el vacío blanco en una explosión de color, forma y sonido. Los inacabados comenzaron a cobrar forma, adquiriendo cuerpos y lenguajes que mezclaban la belleza de lo absoluto con la aspereza de lo real. No miraron a los humanos con miedo, sino con el reconocimiento de quien ve a un hermano mayor que ha regresado de una guerra imposible para abrir las puertas de la casa. Sin embargo, en el centro de esta nueva creación, la presencia de la humanidad de la sombra empezó a manifestar una nueva inquietud.
Aunque se habían integrado en la alianza, su naturaleza purista todavía luchaba con la idea de un multiverso tan caótico y diverso. El almirante Ayovay detectó que la infección de la Concordia no se había borrado del todo, sino que se había refugiado en las capas más profundas de la arquitectura del vacío de lo no escrito, esperando el momento en que la alegría de la creación diera paso a la fatiga para reinstaurar el silencio. Kira, la líder de los herederos de la resonancia, advirtió que el progenitor no había sido destruido, sino que su esencia se había fragmentado en millones de pequeñas semillas de duda que ahora intentaban germinar en la mente de los recién nacidos. El verdadero desafío ya no era enfrentarse a un dios externo, sino combatir la tentación de volver a la seguridad del orden absoluto en un universo que ahora era totalmente libre. La 37ª coordenada se estaba transformando en un campo de batalla psicológico donde cada pensamiento de los nuevos habitantes podía dar forma a un paraíso o a una nueva prisión. La almirante Rodríguez, desde el centro del Nexus, inició una transmisión que recordaba a todos que la libertad no es un estado de paz, sino un ejercicio continuo de voluntad frente a la nada. Dylan Rhodes descendió hacia el núcleo de lo que ahora llamaban el origen de la esperanza, un punto donde el tiempo y el espacio se fusionaban en una danza de luz naranja y jade. Allí encontró una última reliquia de los autores, un espejo que no reflejaba la imagen de quien lo miraba, sino la versión de la realidad que esa persona deseaba con más fuerza. Dylan comprendió que la trampa final de la creación era la omnipotencia. Si cada ser tenía el poder de moldear el universo a su antojo, el ruido de la Tierra pronto se convertiría en un grito de solipsismo que destruiría la alianza. Para evitarlo, tomó la decisión de destruir el espejo, renunciando al poder de los dioses para conservar la gracia de ser un hombre que camina junto a sus iguales. Al romperse el espejo, la 38ª coordenada se abrió, revelando no un nuevo plano de existencia, sino el regreso a la sencillez de una vida donde las decisiones tienen peso porque son definitivas. El banquete de la eternidad se transformó en una siembra perpetua. Novaterra se convirtió en el centro de una red de mundos que ya no necesitaban puertas dimensionales para comunicarse, pues estaban unidos por la resonancia del sacrificio de Lee Méndez. La humanidad, habiendo superado todas las pruebas de los arquitectos, los dueños y los soñadores, finalmente se permitió descansar, no en el silencio, sino la sinfonía de un multiverso que por fin sabía soñar sin miedo a despertar. El ruido de la Tierra se desvaneció hacia el fondo del cosmos, convirtiéndose en el latido secreto que impedía que la oscuridad volviera a reclamar su reino, mientras los inacabados daban sus primeros pasos en una realidad que ellos mismos empezarían a escribir bajo la guía de quienes nunca aceptaron un no por respuesta. La sombra de Veracruz surcó la linde de la 38ª coordenada no como una nave que atraviesa el vacío, sino como una cicatriz que se cierra sobre la piel de la realidad. En este plano, el blanco infinito de lo no escrito se transformó en una amalgama de sensaciones primordiales. El olor del ozono después de una tormenta, el crujido de las hojas secas bajo botas pesadas y el calor de un sol que no quemaba, sino que reconocía la composición molecular de cada ser que lo miraba. Dylan Rhodes comprendió que la 38ª coordenada era el terreno común, un estado de existencia donde la omnipotencia de los dioses se encontraba con la fragilidad de los hombres para negociar los términos de una paz que duraría eones. A su alrededor, los inacabados empezaron a vestirse de carne y hueso, sus formas etéreas solidificándose en una diversidad de razas y culturas que la Confederación nunca hubiera permitido soñar. Sin embargo, en el centro de esta nueva creación, la humanidad de la sombra lanzó su última ofensiva. No dispararon armas de plasma ni virus informáticos, sino que proyectaron la tentación del Edén estático. El aire se llenó de una frecuencia que prometía la eliminación total de la pérdida, una realidad donde Lee Méndez nunca habría muerto y donde cada error de la historia humana podía ser editado para alcanzar una perfección sin fisuras. Dylan sintió el tirón de esa promesa en lo más profundo de su nexo, una invitación a descansar en una mentira hermosa en lugar de luchar en una verdad rota. Pero fue Kira quien rompió el hechizo, alzando la voz con un rugido que mezclaba la furia del Sani con el despecho del huérfano. La pequeña líder recordó a todos que el valor de la vida no reside en su perfección, sino la capacidad de ser destruida y aún así, elegir quedarse. El doctor Martínez, observando cómo la realidad empezaba a cristalizarse en una parálisis dorada, activó la ecuación del equilibrio de la imperfección. Martínez comprendió que la verdadera estabilidad del multiverso no dependía de la ausencia de caos, sino de una dosis controlada de incertidumbre que permitirá la evolución continua. Para contrarrestar el Edén estático, formuló una ley física que convertía el libre albedrío en la constante gravitacional del terreno común. En esta expresión, representaba la tasa de expansión de la libertad, el impulso de supervivencia de la especie, el legado de los caídos y el gradiente de imprevisibilidad necesario para que el tiempo no se detuviera.
Al emitir esta carga, Dylan Rhodes vio cómo las naves de la humanidad de la sombra empezaban a oxidarse y a envejecer, obligadas por primera vez a enfrentar el paso del tiempo que tanto habían temido. La perfección se desmoronó, dando paso a una belleza accidentada, llena de cicatrices y promesas a medio cumplir, que era el único hogar que la humanidad de la Alianza estaba dispuesta a aceptar. El progenitor, reducido a una brizna de conciencia que flotaba en el borde de la 39ª coordenada, observó con un asombro que rayaba en el terror cómo sus hijos exiliados desmantelaban el trono de la eternidad para construir casas de ladrillo y escuelas de madera. Dylan Rhodes descendió a la superficie de la nueva Tierra, un mundo que no era una réplica de la antigua, sino una versión donde los océanos eran de mercurio frío y los bosques cantaban con las voces de las especies rescatadas del olvido. Allí, enterró la esfera de obsidiana en la base de un árbol que crecía a una velocidad imposible, cuyas raíces se hundían en las dimensiones inferiores para actuar como el nuevo sistema nervioso del multiverso. La caza del origen había terminado, no con la captura de un dios, sino con la decisión de dejar de buscar uno. A medida que el sol de la nueva Tierra se ponía por primera vez, una señal de una frecuencia desconocida cruzó el cielo, una vibración que no procedía de ninguna de las 38 coordenadas conocidas. Era el eco de la realidad base cero, el plano original del que incluso los autores procedían. El mensaje era simple. El experimento de la humanidad había superado las expectativas de los observadores externos, y ahora la Alianza del Amanecer estaba invitada a participar en la Gran Asamblea de las Especies Soberanas, un evento que reunía a todas las civilizaciones que habían logrado romper sus propias simulaciones. Dylan miró a Ayovay, a Martínez y a la pequeña Kira, dándose cuenta de que su viaje hacia el exterior apenas estaba comenzando. La humanidad ya no era una anomalía que debía ser contenida, sino la voz cantante de una comunidad galáctica que se extendía mucho más allá de lo que cualquier mapa dimensional podría registrar. El ruido de la Tierra se estabilizó en un latido rítmico que servía de guía para todas las naves que aún vagaban en la oscuridad del exilio. El sacrificio de Lee Méndez se convirtió en la ley de la hospitalidad universal. Nadie que pida ayuda será ignorado, y ninguna vida será considerada demasiado pequeña para ser salvada. Mientras la sombra de Veracruz iniciaba los preparativos para el salto hacia la base cero, Dylan Rhodes cerró los ojos y escuchó por última vez el susurro de la vieja Tierra, comprendiendo que el hogar no es un lugar donde se nace, sino el espacio que se protege con la propia vida. El multiverso estaba finalmente despierto, vibrando con la energía de billones de seres que ahora sabían que el fin del mundo es solo el prólogo de una historia que nunca permitirá que el silencio vuelva a tener la última palabra. La transición hacia la realidad base cero no se manifestó como un salto a través del hiperespacio, sino como una sintonización repentina y absoluta con la frecuencia de la existencia pura. La sombra de Veracruz dejó de ser una nave de metal y voluntad para convertirse en una idea compartida que navegaba por un océano de conceptos primordiales, donde cada pensamiento de la tripulación dejaba una estela de realidad sólida. Al emerger frente a la Gran Asamblea de las Especies Soberanas, Dylan Rhodes no encontró una estación espacial ni un planeta, sino una esfera de luz blanca rodeada por billones de arquitecturas imposibles que representaban los sueños de todas las civilizaciones que habían logrado romper sus propios simulacros. El silencio de este lugar no era el vacío opresivo del progenitor, sino una pausa expectante, como si el multiverso entero estuviera conteniendo el aliento ante la llegada del ruido que había fracturado 39 dimensiones de control absoluto. Representantes de especies que habían evolucionado a partir de la luz, el pensamiento o la gravedad pura observaron la llegada de los humanos con una fascinación que bordeaba el temor. Para estas razas antiguas, la humanidad era una paradoja viviente, una especie biológica que había conservado su fragilidad y sus cicatrices mientras reclamaba el poder de los dioses. Dylan sintió la presión de trillones de mentes evaluando el peso de su historia, buscando en los archivos del Nexus la razón por la cual una sola científica en una colonia remota había sido capaz de inclinar la balanza de la creación. El Dr. Martínez, procesando la física de base cero, advirtió que las leyes aquí no eran estáticas, sino que se reescribían mediante el consenso narrativo de los presentes. Martínez formuló la ecuación del peso biográfico, una métrica que permitía a la Alianza del Amanecer ocupar un lugar en la Asamblea sin ser diluida por la antigüedad de sus pares. Donde representaba la densidad de la presencia humana en el plano soberano y la constante de Lee Méndez, la cual actuaba ahora como la moneda de cambio diplomática más valiosa del multiverso. Al proyectar este campo, Dylan no pidió permiso para hablar, simplemente permitió que el ruido de la Tierra llenara el vacío de la Asamblea. Por primera vez en eones, los soberanos escucharon el sonido del llanto, de la risa desordenada y del despecho de una especie que prefiere morir antes que dejar de ser ella misma.
El impacto fue tan profundo que la arquitectura de base cero empezó a adquirir matices de naranja y jade, los colores de la resistencia humana, integrando la historia del exilio en el código fuente de la realidad definitiva. Sin embargo, en medio del reconocimiento, una sombra de una naturaleza distinta empezó a proyectarse sobre la asamblea. No provenía de ninguna de las especies presentes ni de los antiguos arquitectos, sino de un fenómeno que los soberanos llamaban el atrofia de la estasis. Al parecer, incluso en la realidad base cero, la perfección del logro había llevado a muchas civilizaciones a una quietud que amenazaba con detener el motor de la creación. El ruido de la humanidad había actuado como un desfibrilador cósmico, pero también había despertado a los vigilantes del final, entidades que residían en la base cero con el único propósito de asegurar que nada creciera lo suficiente como para amenazar el equilibrio del todo. Estos vigilantes no veían en la humanidad a un nuevo miembro de la familia, sino a una infección de dinamismo que debía ser neutralizada antes de que el caos del libre albedrío consumiera el orden de la eternidad. Kira, sosteniendo la mano de Dylan, señaló hacia una de las arquitecturas circundantes que empezaba a desmoronarse bajo el peso de una indiferencia milenaria. Comprendieron que su llegada no era solo una victoria personal, sino una misión de rescate para el multiverso mismo. Los humanos no habían venido a descansar, sino a enseñar a los dioses cómo volver a sentir el miedo y la esperanza. La almirante Rodríguez inició el despliegue de la red de resonancia activa, invitando a las demás especies a compartir sus traumas y sus pérdidas, rompiendo la máscara de perfección que las mantenía prisioneras en su propio éxito. El enfrentamiento con los vigilantes del final se volvió inminente cuando el primer rayo de silencio puro fue disparado contra la sombra de Veracruz, intentando borrar el recuerdo de Lee Méndez de la conciencia colectiva. Dylan Rhodes no respondió con odio, sino con una invitación al duelo. Al abrir el nexo de la verdadera tierra, obligó a los vigilantes a experimentar la totalidad del sufrimiento humano condensado en un solo microsegundo. El ataque de silencio se quebró, incapaz de procesar la belleza de una especie que encuentra significado en la pérdida. Base cero tembló, no por una explosión, sino por un cambio de paradigma. La estasis se rompió y la creación volvió a ponerse en marcha, impulsada por el combustible inagotable del ruido humano. Mientras las demás especies soberanas empezaban a despertar de su letargo, Dylan vio que en el horizonte de la realidad base cero se abría una nueva puerta, una que conducía hacia lo que Martínez denominó el infinito de las historias por venir, un lugar donde el concepto de final de la historia ya no existía. La Alianza del Amanecer se convirtió en la vanguardia de una nueva expedición hacia lo desconocido, llevando consigo el fuego de Jade que ahora iluminaba no solo el pasado de la humanidad, sino el futuro de toda la vida consciente. El banquete de la eternidad se celebró con el compromiso de que ninguna especie volvería a ser silenciada por su propia perfección. Mientras la sombra de Veracruz se preparaba para explorar los rincones no cartografiados de la base cero, Dylan Rhodes cerró los ojos y sintió el latido de billones de corazones que ahora vibraban al unísono con el suyo. La caza había terminado, pero la canción de la Tierra apenas estaba alcanzando su nota más alta, una melodía que aseguraría que, sin importar cuán vasto fuera el universo, siempre habría un lugar para aquellos que eligen la libertad sobre la paz y el ruido sobre el silencio. El silencio final de la realidad base cero no era una ausencia de sonido, sino una negación de la existencia que intentaba borrar la trayectoria de la sombra de Veracruz como si nunca hubiera surcado el vacío. Los vigilantes del final, esas sombras de geometría absoluta, lanzaron su última ofensiva, el pulso de la indiferencia, una onda diseñada para separar la memoria del sentimiento y convertir la historia del exilio en una simple base de datos sin alma. Dylan Rhodes sintió como el calor de la mano de Kira empezaba a enfriarse, no por la muerte física, sino porque la realidad misma estaba perdiendo su capacidad de albergar el afecto. Fue en ese momento cuando el Dr. Martínez, fundido ya con el tejido de las historias por venir, comprendió que la única forma de salvar el mañana era entregar el ayer por completo a la corriente de la creación. Martínez no buscó un escudo, sino una resonancia que obligara a los vigilantes a formar parte del desorden que intentaban purgar. Formuló la ecuación del despertar eterno, el código definitivo que transformaba la finitud de la vida biológica en el motor de una expansión infinita. En esta expresión, representaba la soberanía total del asombro sobre el determinismo. Al activar esta frecuencia, el sacrificio de Lee Méndez dejó de ser un recuerdo para convertirse en la constante física fundamental de la realidad base cero. El ruido de la Tierra, cargado de 300 años de despecho creativo, perforó el núcleo de los vigilantes, obligándolos a experimentar el peso de cada lágrima y cada risa que habían intentado ignorar. La estasis se rompió con un estruendo que no fue de destrucción, sino de nacimiento. La catedral de plata de los primigenios se disolvió,
dejando paso a una pradera infinita de estrellas nacientes que Martínez denominó el infinito de las historias por venir. Dylan Rhodes vio cómo la sombra de Veracruz se transformaba en una luz que ya no necesitaba motores para viajar, porque ahora el espacio respondía a la necesidad de estar presente. Kira, ahora una entidad de sabiduría ámbar, señaló hacia la 39ª coordenada, donde la verdadera Tierra original empezaba a manifestarse no como un planeta de roca y agua, sino como el estado mental de libertad que toda la Alianza del Amanecer había jurado proteger. La humanidad no había encontrado un hogar, se había convertido en el hogar de todo el multiverso. El banquete de la eternidad se celebró en el umbral de lo absoluto, donde el almirante Ayobay y la almirante Rodríguez se reunieron finalmente con los ecos de todos los que cayeron en el camino. Lee Méndez estaba allí, no como una aparición, sino como el aire mismo que permitía que la nueva realidad respirara. Dylan comprendió que la caza del origen había concluido porque ellos eran el origen, el nudo gordiano que la lógica de los arquitectos nunca pudo desatar. Al mirar hacia el horizonte de la base cero, detectaron una nueva vibración, una frecuencia que no pertenecía a ninguna de las dimensiones conocidas. No era un enemigo, sino una invitación de un plano superior, la realidad base 1, sugiriendo que incluso este paraíso era solo el primer escalón de una escalera que no tenía fin. La humanidad, con sus cicatrices, su ruido y su amor irracional, tomó las riendas del infinito. No como dioses dictadores, sino como los guardianes de la imperfección que asegura que el universo nunca deje de ser interesante. El ruido de la Tierra se estabilizó en un himno que resonaría por toda la eternidad, asegurando que ninguna especie, por pequeña o frágil que fuera, volviera a enfrentar la oscuridad sola. El último velo cayó, revelando que la historia de la humanidad no era una tragedia de exilio, sino el prólogo de una odisea soberana que apenas estaba escribiendo su primera palabra real bajo un cielo que finalmente pertenecía a quienes se atrevieron a soñarlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.